Ya estamos en el domingo 32º del tiempo ordinario. Vamos llegando al final del año litúrgico, que terminará dentro de 2 semanas con la fiesta de Cristo Rey. La frase que nos queda como lema de las lecturas que estaremos escuchando está tomada directamente del Evangelio. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La primera lectura que nos presenta la liturgia de hoy está tomada del segundo libro de los Macabeos. El primero y segundo libro de los Macabeos son considerados por nuestra Iglesia como parte de los libros históricos, es decir, nos presentan la historia de Israel, en este caso, durante la revuelta que lleva ese nombre de Macabeo. De hecho, etimológicamente significa martillo, y es el nombre que le dieron al líder principal de esta familia, que era como un martillo ante la dominación seleucida, es decir, la dominación helenista, que es el contexto. El primer libro de Macabeos es más histórico en el sentido estricto. Parte de la situación de sufrimiento del pueblo judío, como les comentaba hace un momento, bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, que bajo su lema, un rey, una nación, una lengua, una religión, había iniciado una campaña tiránica de represión a toda persona o grupo que se opusiera a esa visión, ¿no? Claro, el pueblo judío tan convencido y además sostenido por su identidad, pues desde luego que no estaba dispuesto a renunciarla por la religión propia del rey, en este caso Antíoco, que era la religión griega o helenista, ¿no? Eventualmente se rebelan y después de una guerra de emancipación logran su independencia. El segundo libro de Macabeos, de donde está tomada la lectura de hoy, más que un libro histórico, es una alegoría de lo que debería ser el reino de Dios en la tierra, formado por los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Quienes, guardando su fidelidad a Dios, sostienen la verdadera fe. Los desobedientes son escarmentados por el mismo Dios. Si bien la sensibilidad del autor es muy lejana a la de la buena noticia del Señor Jesús, la Iglesia usa segundo Macabeos, como hoy, porque sus autores manifiestan claramente su fe en la resurrección, en el servicio que prestan los mártires, en el sentido de la oración, etc. Muchos elementos propios de nuestra propia experiencia, fe y doctrina. Tomado de la lectura, Dios nos resucitará para la vida eterna. El evangelio que nos acompaña en este domingo es un llamado, un grito de llamar la atención a Dios, apelando a su imparcialidad, dado que a la persona, al salmista, los jueces humanos, tan llenos de su propio egoísmo y demás, no lo están defendiendo. Al salmista le consuela la conciencia de que Dios, quien escudriña los corazones sin prejuicios, conoce su inocencia y eventualmente la causa del salmista será reivindicada. Promete seguir el salmista el camino de la fidelidad, acogido a la protección de Dios. El Señor no hace acepciones de acuerdo a los criterios del mundo. Tiene la capacidad de ver los corazones y, con base a los corazones, así se va relacionando con sus hijos e hijas. Nos quedamos con esta frase: por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertar, espero saciarme de tu vista. La segunda lectura nos sigue acompañando la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Ya estamos por leer prácticamente el final de esta carta. Ya hemos dicho que son los 2 escritos más antiguos del Nuevo Testamento, primera y segunda Tesalonicenses. Como suele hacerlo Pablo, aquí pone al final de su carta las exhortaciones a la comunidad que le parecen más importantes.
Una de ellas es la importancia de orar intercediendo unos por otros. Pablo pone el ejemplo al interceder por la comunidad de Tesalónica, para que, y cito textualmente, el Señor y el Padre Dios que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, pueda confortarlos, es decir, consolarlos, fortaleciéndolos. A su vez, Pablo les pide oración por él y por los demás apóstoles. Una y otra vez, Pablo les invita a orar, es decir, a comunicarse con Dios desde la realidad de sus vidas, sabiendo que el Señor, cuando hacemos silencio, sin duda nos responde. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios. La lectura del Evangelio, capítulo 20 de Lucas, nos presenta un encuentro del Señor Jesús con esta secta de los saduceos. Recordemos que es la secta que englobaba a la élite, tanto la élite religiosa, los sumos sacerdotes y demás, cuanto la élite civil y económica, ¿no? Las personas más ricas, con más poder en el Israel del año primero, pertenecían a esta secta de los saduceos. El encuentro del Señor con ellos parte de un ejemplo o un caso. Hemos escuchado la palabra casuística, quien entiende la vida solamente a través de casos y que piensa que puede agotar todo lo que la realidad le presenta con 2 o 3 casos. Y eso es lo que creen también los saduceos. En este caso, recordemos que los saduceos no creen en la resurrección, le presentan a Jesús un relato que ellos creen que deja clara la imposibilidad de la resurrección. Tiene como fondo la ley del levirato, una ley que está en el Código de Moisés, donde dice que si un hombre muere sin dejar descendencia, el siguiente hermano en edad tiene la obligación de casarse con la viuda para darle descendientes a su hermano difunto. Entonces, esa era una ley vigente en la época de Jesús. El ejemplo que le presentan los saduceos es de una mujer que se casa sucesivamente con 7 hermanos, pero con ninguno de ellos tiene descendencia. La pregunta final es, un poco en tono de burla, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será considerada como mujer? La respuesta de Jesús en el Evangelio de Lucas es más detallada. Fíjense que este texto está también en Marcos y en Mateo, pero Lucas es el que le desarrolla un poquito más la idea. Empieza reconociendo la importancia del matrimonio en el proyecto de Dios, pero al mismo tiempo subrayando que el matrimonio es una institución de este mundo. Quienes lleguen a la vida plena no tomarán marido y mujer, dice el Señor. Ya no morirán, para tratar de decir, no necesitan reproducirse. Son como ángeles y al resucitar serán constituidos o constituidas plenamente como hijos e hijas de Dios. Después el Señor subraya que la resurrección no es prolongar la vida mundana con sus limitaciones y necesidades, sino es acceder a un plano totalmente distinto, pleno, donde no hay necesidades que satisfacer, sino solo el amor compartido. Finalmente cita el texto de la experiencia mística fundante de Moisés y de todo el judaísmo, yo diría de todo místico y mística. En el relato del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, Dios se le presenta diciéndole: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Recordemos que el nombre de Dios es el tetragrama sagrado, YHWH, la raíz verbal del verbo ser, del sentido de ser, que se puede traducir como yo soy, normalmente así lo ponen las Biblias, pero, lo podemos traducir también como yo siendo o simplemente siendo. En realidad, el sentido del nombre o naturaleza de Dios es
el que siendo sostiene con su ser todo cuanto es. Y bueno, como cristianos ya sabemos que el ser de Dios es amor compartido. Por lo tanto, sería una contradicción afirmar que Dios elige como interlocutores a personas que dejarían de ser o que dejaría sin ser. Por eso el Señor Jesús termina su discurso diciéndole a los saduceos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Hay tres fuentes del sinsentido en la vida humana, lo hemos platicado en otros domingos. Las tres fuentes clásicas que hacen que le perdamos sentido a la vida, que no percibamos con claridad para qué queremos levantarnos todos los días, qué permite que las dificultades o los elementos de retos que vamos a encontrar valgan la pena. Esas tres situaciones que ponen en crisis nuestro deseo de vivir y el sentido de la vida son el sufrimiento, desde luego, el sufrimiento de todo tipo, vinculado con el dolor, con una enfermedad, con un fracaso, etcétera. Lo que se conoce como la paradoja ética, que es que personas buenas terminen sufriendo y personas cuya conducta no es muy edificante les vaya muy bien. Esa especie como de injusticia de lo que la vida le da a cada persona es otro de las fuentes del sinsentido, pero tal vez la más dura y difícil de todas es la muerte. El saber que nuestra vida tiene un fin, que es finita. Estos tres elementos como que socavan la posibilidad para el ser humano de hacerse cargo de una forma constructiva, animada, gozosa de su vida. A lo largo de la historia, casi todas las grandes religiones han tratado de dar una respuesta a estos tres elementos. Una buena parte de las respuestas, hermanos y hermanas, tienen que ver con, digamos, con constructos, podríamos llamarles conceptuales, ¿no? O constructos ideológicos en el sentido pleno del término, ¿no? Hay tradiciones que dicen que lo que vemos como nuestra vida y el fin que va a tener es solamente un momento entre una secuencia de muchísimas vidas más. Esto no solamente lo encontramos en el mundo indo-budista, sino también la famosa reencarnación, sino también en algunas doctrinas inclusive de la filosofía griega. Platón también creía en esto. Otros, como el caso de los saduceos que vemos acá, dicen, bueno, en realidad Dios, que es infinito y tiene un poder grandísimo, pues le da la vida a las personas por un tiempo y les da la oportunidad en ese tiempo para sacar el mayor provecho que se pueda de eso, y ya después van a entrar en una especie como de limbo donde ya ni siquiera se van a acordar de lo que vivieron antes, etcétera. Ideología muy práctica para estas personas que pertenecían a la élite, ¿verdad? O sea, no hay castigo. Nosotros vamos a darle vuelo a la hilacha con las riquezas que tenemos y demás. Y si las tenemos es porque Dios nos prefiere a nosotros. Y ya cuando dejemos este mundo, pues entraremos a esta especie de limbo donde ya nadie se acuerda de nada. Realmente ideologías en el sentido de un discurso o una idea, porque eso es una ideología, que desactiva la crisis de sentido y el temor, la duda que estas situaciones duras de la cotidianidad humana nos presentan, ¿no? El dolor, les comentaba, la injusticia y finalmente la muerte, el final de la vida. Lo que todas las grandes religiones, bueno, más que religiones, diría yo, todos los grandes místicos y las grandes místicas de las distintas religiones, y yo diría sin excepción de ninguna,
Lo que han captado es que lo único que le permite al ser humano poder enfrentar a esto es descubrir el sentido final definitivo de la existencia humana, que es el amor. El amor no como un concepto, no como una idea bonita, sino, como he dicho muchas veces, un estado. Por algo, San Pablo, en este otro texto que citamos muchísimas veces del preámbulo al himno al amor, en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, subraya que cualquier cosa que hagamos en esta vida, aunque aparentemente sea muy importante, sea realmente extraordinaria, encomiable, admirable, etc. Y dice, cualquier actividad humana que realicemos, si no está sustentada por el amor, no tiene sentido. Claro, digamos que la conclusión a la que nos lleva este preámbulo del himno a la caridad, el himno al amor, al agape, de 1 Corintios 13, es que lo fundamental de la vida del creyente, del ser humano, es encontrar el amor. Si encuentras el amor de agape, realmente todo lo demás ocupa su lugar. Como hemos dicho también en otras ocasiones, entramos en otra dimensión. Entramos en otra manera de percibir el mundo, de percibirte a ti mismo. Realmente el amor es como una roca que te sostiene, vinculado a la fuente del amor permanente, infinito, incondicional, gratuito, indiscriminado, que es el Dios vivo. Todo lo demás queda sanamente relativizado, queda sanamente puesto o como una expresión del amor, y esto es lo que nos transmite San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor, que dice que si vemos con la mirada clara lo que nos rodea, lo que ha salido de las manos de Dios, la belleza del cielo, las montañas, la vida, nuestros hermanos y hermanas, todo eso es una manifestación de amor y tiene su sustento en ese amor. Si no entramos en contacto con ese amor que lo sustenta, este Dios que siendo sostiene todo lo que existe, es decir, amando, convierte a todo en amor y lo utiliza o lo aprovecha para transmitir su amor. Si no entramos en contacto con eso, viene esta sensación como de sinsentido, porque si lo vemos a lo largo de toda la historia pues del mundo, del universo en el que estamos, inclusive esas cosas tan bellas que contemplamos, las montañas, los bosques, el mar, se van a acabar, eventualmente no van a existir. Entonces, sistemáticamente cuando queremos agarrarnos de alguna de estas cosas para darle sentido y fuerza a nuestra vida, se nos desbarata, se desaparece, a menos que podamos ver más allá de esta manifestación superficial y empecemos a percibir el amor que las subyace, el amor que las sostiene. Cuando entramos en contacto con ese amor, y es uno de los mensajes muy bellos de las cartas de Juan, en particular la primera carta de Juan, el que encuentra el amor ya no teme. De hecho, la mayor parte de nosotros encontramos sin sentido por estas tres fuentes del absurdo, pues porque tenemos miedo del dolor, tenemos miedo de ser víctimas de la injusticia, tenemos miedo de la muerte, es decir, de ver que termine nuestra existencia como la conocemos, cuando menos. Solo el encontrar al amor, el descubrirlo, te ubica. Y no es que te ubique en el mundo o en tu entorno o con tus seres queridos relativizándolos. Al contrario, nunca en tu vida los vas a contemplar con más riqueza, profundidad, alegría, gozo, espíritu celebrativo, que cuando los percibes desde esta mirada enamorada que hemos dicho. Cuando sustentados por el amor, reconoces a ese amor subyaciendo la vida, la relación de nuestros hermanos y hermanas.
San Ignacio, en el Principio y Fundamento, al inicio de los ejercicios, tiene una serie de dichos un poco curiosos, que a más de algunos nos parece que serían solamente dichos por alguien que está totalmente desquiciado, ¿no? Dice que el que descubre cuál es su vocación hacia Dios y en este mundo, le da igual vida larga que corta, salud que enfermedad, pobreza que riqueza, ser famoso o aparecer desapercibido, etcétera, ¿no? ¿Quién puede decir eso sin estar loco realmente? ¿Quién ha descubierto el amor? Si tengo una vida larga, voy a amar. Si me queda una hora, voy a amar. Si tengo muchísima salud para ir a cualquier lado y andar como trompo chillador por todas partes, lo voy a usar para amar. Si estoy en una cama de hospital sin poderme mover y totalmente dependiente, voy a amar. Si tengo mucha plata, voy a aprovechar esa plata como símbolo de todos los recursos para amar. Si no tengo casi nada, hasta eso poquito puede ser un vehículo para amar. El sentido de la vida cristiana, hermanos y hermanos, de la vida humana, no es una ideología. No es la ideología que si la reencarnación, que si después vamos a hacer energía y no sé qué, que si después, en fin, todas estas distintas, inclusive dentro de nuestra propia tradición, visiones muy ingenuas, ¿no? Como criticaba el propio evangelio que acabamos de escuchar, la resurrección y la vida plena no es una continuación de la vida como la conocemos. Es el acceder a la vida plena que incluye la vida que conocemos, ¿no? Pero que la lleva a una dimensión totalmente diferente. Por lo tanto, la clave, y esto nos lo recuerdan todas las lecturas, desde la primera, este martirio de los que dicen, ¿cómo vamos a, por quedar bien y seguir tus caprichos, rey, abandonar al Dios vivo y la vida que Él nos transmite? Lo mismo nos dice el salmista, ¿no? Yo no me confío en el juicio de los hombres, en el juicio del mundo. Mi mirada puesta en ti, Señor, que me permite ver las cosas en su debida dimensión. Verlas desde tu naturaleza, que es el amor. La carta de Pablo, donde se está despidiendo a los tesalonicenses, diciéndoles, el Dios que les amó de manera gratuita, les capacitará para poder encarnar, transmitir, concretar esa bendición de vida plena que es el amor que aprenden de Dios, reciben de Él y comparten desde su propia voluntad libre. Pidámosle, por lo tanto, al Señor la gracia de buscar, encontrarlo, que es equivalente a decir encontrar el amor, y desde ese amor poder redimensionar nuestras vidas, inclusive estas situaciones que están puestas a propósito en este proyecto de Dios de hacernos crecer en conciencia desde la libertad. Busquemos a Dios, en eso nos va la vida plena. Que así sea. En Cristo resucitamos todas y todos. Aquí la clave es este vínculo del amor. Como decíamos en la homilía del día de hoy, el que ama no teme. El que ama, el que ha encontrado este amor que le sostiene, lo que está en el fondo de aquel que siendo permite que todo siga existiendo. Cuando descubrimos que esa es la roca sobre la cual está construido todo el mundo, todo lo que somos, todas las posibilidades de plenitud a las que siempre anhelamos, como que nuestra vida cambia, se transforma. Y se transforma desde luego para bien. Ojalá que en esta semana dediquemos tiempo a permitirle a Dios enamorarnos. Es decir, a guardar silencio, a entrar en el corazón, a entrar en esa parte profunda de nuestro ser, donde la comunicación amorosa de Dios nos llega sin todos los filtros y distorsiones propias del entorno, de la vida,
la estática de los egos en pugna, la situación que muchas veces nos deja sin esperanza. La única manera de enfrentar estos como límites o ayudas para no poner la confianza en otra cosa, que son las tres fuentes del absurdo, es encontrando la única fuente del sentido, que es el amor. Que puedan ustedes encontrarlo, gozarlo, acogerlo y desde luego también compartirlo. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.